¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es un capítulo más de Senda de Regreso al Camino. Y bueno, queremos comentarles de que estamos en Suchitepeques, Mazatenango. Estamos con el pastor Mario y vamos a compartir con todos ustedes cómo la iglesia del pastor Mario ha estado creciendo. Ustedes van a ver algunas imágenes por ahí, pero bueno, vamos a hablar de todo esto ya a continuación, porque Senda de Regreso al Camino empieza ya. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Y luego de ver el capítulo y el verso de la semana, ya estamos con el pastor Mario. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Senda de Regreso al Camino. Amén, buenas noches. Estamos muy contentos primeramente porque nos visitan y luego nos sentimos privilegiados de poder ser parte de este proyecto que ustedes tienen, la manera de poder llegar a la gente que puede ver a través de una pantalla y poder nosotros como iglesia, como pastores, ser de bendición. Yo sé que el Señor tiene grandes propósitos para todas las personas y en sus propósitos creo yo que está que ustedes vengan y lleven un momento de refrigerio, un mensaje de bendición, de libertad y de esperanza para las personas que nos ven. Excelente, gracias pastor por recibirnos. La verdad es de que estamos muy felices de estar acá compartiendo en la iglesia que Dios le ha dado para dirigir. Y bueno, a ver si nos puede comentar en dónde estamos exactamente. Estamos ubicados en Santo Domingo, Suchitepeques, aunque nosotros le hemos cambiado nombre, le llamamos el Israel de los últimos tiempos, porque creemos de que Dios es el Dios de cambios. Y nuestro ministerio se llama Luz a las Naciones, la casa de los reyes y sacerdotes. Entonces estamos ubicados exactamente en la primera avenida del centro de Santo Domingo, la zona 1, y hemos estado trabajando para el Señor, llevando mensajes de libertad a muchos países del mundo. Y a Dios nos ha permitido viajar a muchos lugares, a todo Centroamérica, a Norteamérica. Hemos estado en algunos países de Sudamérica, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios, a través del mensaje que uno puede llevar o lleva de parte de Dios, puede ser de bendición para las familias, para las personas, para las empresas, para gente que tiene sueños y anhelos. Netamente el ministerio nuestro es un ministerio profético, ¿verdad? De activación, de empoderamiento de la gente, porque hay muchos ministerios que están en el anonimato y quieren fluir, pero a veces no encuentran la forma. Dios a nosotros nos ha usado para ser quizás los mentores directos de muchos profetas, de muchos ministerios, y hemos visto cómo Dios ha bendecido muchas naciones a través de eso. Es increíble, pastor. Usted mencionaba de que este es un ministerio profético, ¿verdad? Si nos puede decir por qué entonces el nombre de Luz a las Naciones y el eslogan que tiene. Pues nos hicimos Luz a las Naciones cuando en el año 94 Dios me llamó cuando yo me convertí a Cristo. A los 15 días de convertido, alguien se acercó a mí y me dijo que iba a ser un profeta de naciones, porque 10 días de convertido, el Señor empezó a hablar a mi corazón, a mi espíritu, y yo no entendía lo que estaba pasando, porque escuchaba audiblemente la voz de Dios. Y luego vino la persona a decirme que Dios me iba a usar como un profeta de naciones. Dios nos llamó y sinceramente nos ha abierto las puertas. Tuvimos que pasar un proceso, porque todo ministerio, antes de poder llegar al nivel donde Dios quiere ponerlo, necesita ser pulido, ser procesado. Por eso yo envío un mensaje a la gente que nos ve a través de este medio de comunicación. Si está pasando algún proceso, no se rinda, no desista, manténgase firme, porque lo que Dios promete, lo promete para cumplir. Pero necesitamos lo más importante, que es determinarnos. Y pastor, si nos puede comentar cómo empezó su ministerio. Pues iniciamos en el año 2007. Fue algo de parte de Dios. En el 98 Dios me habló a través del pastor que era mi mentor, que había un ministerio que para mí, que Dios me había llamado para ser pastor, pero yo sinceramente no entendía el ministerio pastoral, porque lo mío era netamente profético, ¿verdad? Entonces
dije yo no puedo funcionar como profeta y como pastor, y no entendía el rol del movimiento, de lo profético y lo pastoral. Entonces lo que hice fue mejor cesar el movimiento. Le dije, Señor, no profetizo, no digo nada, hasta que tú me aclares y me indiques lo que tengo que hacer. Luego el Señor me mandó a ayunar 30 días, ¿verdad? Y me dijo, te voy a poner como señal, porque yo hablé con el que era mi mentor y le dije, Dios me está llamando, y me dijo, pero yo no puedo hacer nada por usted porque su ministerio es netamente profético, yo soy pastor. Entonces como que había una controversia ahí, que no se creía mucho en lo profético, porque habían sucedido muchas cosas como malas experiencias de lo profético y habían rechazado el ministerio profético. Entonces cuando Dios me llama, yo le pongo una señal, nos ponemos a orar y a ayunar con mi esposa por 30 días, y la primera señal fue que le pusimos a Dios que nos mandara una persona que no nos conociera directamente, que no tuviera contacto con nosotros, para que nos dijera y nos trajera un mensaje de parte de Dios, que íbamos a trabajar como pastores y como profetas. El día 29 de ayuno se aparece un apóstol que venía de Tegucigalpa, Honduras, que es nuestro padre espiritual, nuestro mentor, y viene directamente a traernos el mensaje de que Dios le había hablado que me viniera a reconocer como un ministro, como un pastor, como un profeta, y me dejó ungido y se fue. Y luego dije, yo le puse al Señor señal, si esto es verdad, esta semana yo visito, y si tú nos das 10 personas, quiere decir que puedo ser pastor y puedo ser un ministro, un profeta del Señor. Y sucedió algo impresionante en la primera reunión que hicimos, porque llegaron 25 personas, y dentro de las 25 personas habían como unas 5 personas que tenían enfermedades terminales. Uno tenía problemas con los riñones, que estaban a punto de ponerle diálisis. Oramos y los riñones recobraron vida, empezaron a trabajar normal. Alguien que tenía casi 3 meses de tener fiebre, oramos, se curó, y empezaron a suceder cosas así. Digo yo, bueno, vamos a servir de bendición para la gente, y a partir de 2007 empezamos a trabajar ya con Ministerio Luz a las Naciones, porque me llamó la atención la palabra profética que me dieron hace muchos años, ¿verdad? Ok, o sea que Luz a las Naciones siempre sale también por la palabra profética que le dieron, y esto es increíble porque, o sea, no es solo de ponerle un nombre a un ministerio, sino que tiene que ser algo inspirado por Dios, ¿verdad? Todo viene de lo que Dios pone en ti. Como todos tenemos un llamado y un ministerio, pero a veces, ¿cuál es el problema del por qué los ministerios no se desarrollan? De que la mayoría de cristianos, cuando llegan a la iglesia, en lugar de buscar el propósito, cumplir el propósito por el cual Dios los llamó, llegan a acomodarse. Entonces, una de las características del profeta es de que al profeta le gusta estar en la presencia del Señor, y es entregado y le gusta la lectura de la palabra del Señor. Entonces, porque la palabra profética más concreta y más certera es la palabra escrita, ya revelada por Dios, ¿verdad? A través de la palabra de la Biblia. Entonces, y uno tiene que prepararse espiritualmente, porque tiene que haber una comunión muy estrecha con Dios, porque si no se tiene la comunión correcta, podemos volvernos adivinos. Entonces, y si nos volvemos adivinos, en lugar de beneficiar, vamos a afectar la sociedad. Entonces la gente, el reino de Dios no se establece, no se manifiesta por conocimiento, sino por revelación y por obediencia a la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que Dios habla al que tiene un ministerio profético es que le demanda su obediencia. Como por ejemplo los pequeños detalles cuando estás acostado, ¿verdad? Tipo 1 de la mañana y escuchas la voz de Dios, como me pasaba a mí, Mario, quiero hablar contigo. Y yo le preguntaba, ¿dónde? Me decía, vete a tu oficina. Yo siempre he tenido una oficina para tener privacidad y poder hablar con él. Y luego se vuelve un ritmo de comunión con él, 2 de la mañana, 2 de la mañana, 2 de la mañana. Y de repente como que se vuelve cansado, ¿verdad? Y le digo, Señor, no me puedes hablar en otra hora, ¿por qué no me tienes que hablar a esta hora? Y luego viene la respuesta de él, ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver mi poder manifestado? ¿Quieres ver los resultados? ¿Quieres ver el cumplimiento de la palabra profética? Entonces aprende a obedecerme y no te muevas en la comodidad tuya, sino haz lo que yo te digo. Entonces hubieron muchas veces donde Dios me traía a la oficina, otras veces me decía que me fuera al altar y que me hincara y no abriera la boca, sino que solo me quedara esperando para recibir las instrucciones. Y pasaban horas
y luego me decía, bueno, es tiempo de ir a dormir, me venía a acostar, a los 45 minutos otra vez me movía y me decía, Mario, que tienes que volver a ir al altar, quiero hablar contigo, y me daba la revelación, los mensajes, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay muchos profetas que Dios tiene propósitos grandes para ellos, pero a veces la palabra no ha hecho efecto primero en ellos. Entonces, se vuelve un problema al final, porque cuando dejas de obedecer a Dios, según 1 Samuel 15:22, se vuelve uno como adivino, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación, dice la Biblia, es la desobediencia, ¿verdad? Entonces, es un problema, pero yo sé que sí se puede. Cuando hay un llamado, quizás hay gente que no sabe cómo ejecutar, cómo poder empezar a funcionar y a fluir como profetas, y estos pequeños detallitos son las cosas que Dios me dio a mí como profeta para llevarme a bendecir muchas familias, cientos de familias en naciones. Hablamos de testimonios, hay miles de personas que han sido bendecidos a través de una palabra profética que Dios me ha dado. Excelente, gracias, pastor. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poquito acerca de lo que es en sí el ministerio del profeta, ¿verdad? Entonces nosotros regresamos en unos momentos.